los medios de comunicación que, como siempre, ¿no?, pues hacéis eco de todas las noticias, acontecimientos, actividades que desarrollamos desde el Ayuntamiento de Jerez de la Vega y que además, a su vez, pues ayudamos a la difusión y a la promoción y también para el conocimiento e información a todos y cada uno de nuestros vecinos. Hoy tenemos la suerte, ¿no?, de poder, pues, un año más, y digo un año más porque ya son 20 años en el que se recuperaron los festejos taurinos en la Plaza Mayor de nuestro municipio y presentamos pues lo que van a ser los festejos taurinos de nuestras fiestas del tabaco y el pimiento de este año 2024, que en la próxima semana, durante mañana y tarde del día 12, 13, 14 y 15, con las vaquillas, con toros hinchables, con los toros, con los novillos y también con esa bollada infantil y, por supuesto, con el toro nocturno, pues vamos a poder disfrutar, ¿no?, en nuestro municipio de estos festejos taurinos populares que son tan esperados, ¿no?, cada año, y que además, ¿no?, pues recordar una cuestión que también, pues, se innovó el año pasado, y es que durante las 2 mañanas que hay vaquillas el recorrido quedará abierto. Por lo tanto, también es una cuestión importante que nos ayudéis a hacer la difusión sobre esta cuestión para que nadie, pues, ande de manera en la calle y que pueda asustarse, ¿no?, porque suba o baje la vaquilla. Y sobre todo algo muy importante, ¿no? Ahora daremos paso a Nacho, que es el representante de Organiven, pues la empresa que ha sido la finalista en el concurso de licitación a través de la plataforma de contratación del Estado, para que él nos destaque, pues, cómo se van a desarrollar los festejos, cómo es el ganado, que también quiero agradecer de manera pública, pues también el trabajo de nuestra comisión taurina, que por fin este año además lo hemos constituido como asociación. Se están implicando al máximo también para recaudar dinero, para que también tengamos fondos económicos para cuando haya que ir a ver los toros, cuando vayamos a ver las ganaderías, para que no tengamos que hacerlo tampoco con nuestro dinero, para que también este año, pues, se ha puesto a disposición de las peñas la posibilidad de que ellos, los representantes, que han sido 4, pues también nos han acompañado una tarde para elegir ese toro de las peñas, que se celebra el día 15 dentro de nuestra programación, y que también esto, pues, va haciendo, ¿no?, que precisamente, pues, cada día mucha más gente, pues, participe de manera activa en las decisiones que se toman por parte del gobierno local, por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Vega, y a todos ellos que de manera, pues, muy implicada desde el mes de enero, que prácticamente nos estamos reuniendo muchas tardes a lo largo del año para preparar estos festejos taurinos. También quiero agradecerles a ellos por su trabajo y su implicación. También a ellos hay que hacerles caso precisamente durante el recorrido y el desarrollo de los festejos, y por supuesto también nos acompaña hoy aquí en esta rueda de prensa nuestro jefe de la Policía Local. Es importantísimo que atendamos todas las cuestiones de seguridad relativas a los festejos taurinos, que también, pues, llevemos a cabo todas las recomendaciones que nos va a dar el personal de Protección Civil, y por supuesto todas aquellas cuestiones relativas también a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que también van a estar en el dispositivo de seguridad de nuestros festejos taurinos. Y también, pues, aprovechar esta rueda de prensa, ¿no?, que también, pues, se va a desarrollar en el Polideportivo Municipal y en todas y cada una de las actividades que se van a desarrollar dentro de las fiestas del tabaco y el pimiento, sobre todo en las del Polideportivo Municipal. Pues el recinto, pues, por supuesto, estará acotado, pues, como casi siempre, por la fuerza de seguridad, y va a haber un dispositivo especial para evitar que entre el cristal. Por lo tanto, esto también es muy importante, que todas las personas que quieran llevar, pues, la botella de agua, que la lleven en plástico y no en cristal. Y sin más, solamente recordar también para todos aquellos que tengan mascotas, que tengan perros, que tengan animales, que se avisarán previo a la suelta de las reses, de las vaquillas y de los toros, pues se avisa la suelta precisamente con los cohetes. Por lo tanto, también sacaremos una nota informativa para que todos los amantes y quien tenga mascotas, sabemos que también los animales lo pasan mal, y queremos también de alguna manera avisarles en qué momento, en qué horario aproximado se sueltan los cohetes, también para atender esta demanda, esta sugerencia que también nos han hecho llegar, como el año pasado, a algunos vecinos de nuestro municipio. Y sin más, para la explicación precisamente de la ganadería, de los festejos, del ganado, en definitiva, que viene para el buen desarrollo de los festejos taurinos en nuestro municipio, que además este año, pues, contamos ser el municipio taurino de Extremadura dentro de esa red
el premio y el galardón se otorgará en el próximo mes de septiembre por parte de la Junta de Extremadura, pues sin más le paso a Nacho, a quien también le agradecemos desde el Ayuntamiento de Jerez de la Vera que nos acompañe en esta rueda de prensa precisamente para explicar. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a todos los aficionados presentes, a las autoridades también presentes. Y pues nada, este año hemos confeccionado un cartel gracias a la comisión, al ayuntamiento, un cartel bastante interesante que contaremos 4 novillos, uno cada tarde, de la ganadería de Alejandro Vázquez, que es de Castell Núñez. Son 4 novillos bien presentados y que pueden dar juego en esta plaza. Y luego cada tarde acompañará también un toro junto a ese novillo, que serán 2 toros de Peñajara, una ganadería por los aficionados bastante conocida por el juego que suelen dar en las calles estos animales, en fiestas populares, y una ganadería muy demandada tanto en la zona como a nivel nacional por toda España. Después también se contarán 2 toros de Santo Alcaide, procedencia de Nueva. Son 2 toros dignos de ver porque la presencia que tienen estos 2 animales, al igual que los de Peñajara, en este caso son animales más grandes por el encarte en sí que tienen. Y luego por la noche contaremos con el toro nocturno, como viene siendo habitual. Este año es de la ganadería Dulcola, que es procedencia de Vitorino Martín, uno de los hierros que tiene Vitorino, y es un toro que yo personalmente tengo confianza en él, aparte en la ganadería que viene, por la hechura que tiene y puede ser un toro que tiene bastante juego para esta fiesta. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Pues nada, pues muy buenos días y muchas gracias.